Suscríbete a la Panterita. El plantel albirrojo activa Enepané con vistas a quemar sus últimos cartuchos en la altura paceña ante los agrandados bolivianos. Hasta ellos. Cierran enfermería. Olimpia quedó sin lesionados y el DT Gutiérrez cuenta con todo su plantel para el juego ante los guaireños. De fiesta, el puntero festeja 118 años de vida institucional y Jubero prepara lo mejor para la dura visita al 12 de octubre. Espera, Chiquiarse cuenta con la recuperación de varios de sus futbolistas, pero aguardará al Pica para confirmar el 11 que medirá a River. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos. Estamos empezando Unión FC como siempre, aquí 11:31. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Bueno, en breve estamos con el Pachi Carrizo, sí, dará una conferencia de prensa, lo vamos a escuchar del jugador de Cerro. Vos tenés ahí el audio. ¿Me escuchan todos, señores? Cristian, ahí vamos, a ver. Estamos a punto de escuchar la conferencia ahora de muchos jugadores de Cerro. En este caso el Pachi Carrizo. Cerro juega el lunes, ¿verdad? El lunes contra River. El lunes. El lunes juega Olimpia también. Guaraní, perdón, Olimpia el domingo. Olimpia el domingo. Guaraní juega el puntero, juega el lunes también. Ahí estamos esperando a Pachi Carrizo, tenemos tema selección, hoy es el aniversario de Guaraní. Muchas felicidades a los hinchas aborígenes, vamos a hablar también de eso, por supuesto. Vamos a hablar de todo un poco en la tarde de hoy. Decía Nico, los agrandados bolivianos, ¿verdad? Esto a raíz de lo que se viralizó el día de ayer, entiendo, en redes sociales, con respecto a un periodista que habló de la mediocridad de la selección paraguaya. Juan Pastén es el nombre del periodista. Muy bien. Para mí no es para tanto. Una opinión, así como nosotros siempre decimos, Bolivia es la peor selección de Sudamérica y nadie debería tomar a mal. Es su opinión, una opinión futbolística. Además no está errado, si es que escarbaba un poquito. Hola, Jota. Muy buenos días, Chipi, saludos para todos. Yo creo nomás que lo que le da rabia a mucha gente es que ahí está. de quién viene. La forma en que dijo también, él dijo con saña, dice, una selección mediocre, o sea que nosotros decimos que pero Jota, acá también decimos, venía a Bolivia, le ganamos, decimos, pucha, claro, pero, nos pasamos diciendo, menoscabando a la selección boliviana de fútbol. Sí, eso es cierto, pero claro. No en la forma en la que dijo, nomás me parece, el adjetivo fue muy fuerte. No sé si alguien dice que al aire que Bolivia es una selección mediocre, es una selección inferior. Es inferior, en toda la eliminatoria queda casi última. Sí, sin duda, pero como decía Nico, es la posición hoy o sea, es como nos ven hoy. Es como nos ven el día de hoy. Igual, insisto, es una opinión futbolística. Sí. O sea, nosotros también decimos un montón de cosas sobre una selección, sobre un club, sobre un jugador. Si no le capaz no en ese Venezuela, tono. decimos, ahí está. El tono. Es más, nosotros decimos, Berizzo ganó 2 partidos oficiales. ¿A quién le ganó? A Venezuela nomás. Y bueno, en Venezuela seguramente también se van a ofender que es lo mismo si algún material nuestro llega hasta allá. Que es mismo lo que dice el periodista boliviano. Sí, con respecto a Venezuela. A Venezuela, claro. Está bien, es la realidad que hoy tenemos. Y eso que estamos sextos. Pero la imagen que se da, me parece, de lo futbolístico está clara, ¿verdad? Cómo lo toman. El tema es que estamos, no solamente ahora, sí, es una cuestión que viene ya de años. O sea, ya no fuimos a 2 mundiales. Otra vez ahora estamos ahí en el limbo, dependiendo de una victoria el jueves y ver qué pasa otra vez. Entonces, bueno, es la imagen que hoy se tiene de la selección paraguaya de fútbol. A ver, habla Pachi Carrizo, lo escuchamos. Iniciamos entonces sí la ronda de preguntas con Matías Lugo de Radio 1000. ¿Está Matías Lugo?
Vamos a pasar con Ernesto Jiménez de 780M y Mega TV. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Saludos para vos, para todos los presentes. Bueno, comentando un poquitito este presente Cerro Porteño, cómo está viendo, cómo también tomaron este parate para reiniciar nuevamente el campeonato este día lunes ante el equipo de River, Federico. Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, realmente ha venido bien este parate. Siempre que un equipo tiene un parate, siempre se aprovecha el tiempo. Los técnicos tienen la posibilidad del tiempo para corregir cosas, para ajustar cosas. Siempre sirve para ponerse bien en lo físico, en base a los jugadores que por ahí están lesionados y que por ahí no veníamos contando con ellos por situaciones de lesiones. Bueno, este tiempo ha hecho que ellos se puedan recuperar y puedan estar trabajando casi prácticamente a la par de los muchachos que estamos bien. Ahora pasamos a Jorge Izquierdo de Universo 970. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Qué tal, Pachi? ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte. Pachi, ya que se está llegando también en diciembre, donde algunos contratos vencen, el tuyo también, ¿se está hablando contigo en cuanto a la renovación? ¿Te propusieron algo o todavía no tocaron ese tema con la directiva de Cerro Porteño? Sí, es una realidad que bueno, yo tengo contrato acá hasta diciembre. Y bueno, es una situación que creo que a todo jugador lo inquieta, lo incomoda, le saca un poco la paz también. Por eso he tomado la decisión de no estar pensando en eso. Realmente no pienso en eso. Tenemos un presente importante, esperanzador, con la pelea del título y no estoy pensando en eso. Realmente lo he entregado a mi representante. Tengo en diciembre obviamente me iré a mi casa, a Rosario, que tengo muchas ganas de ir y ahí decidiré en base a lo que se van presentando. Con la familia tomaremos la mejor decisión. Gracias, Jorge Izquierdo. Ahora pasamos con Pedro Torres de Tigo Sports. Hola Pachi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Pepi, el saludo para todos los colegas presentes. Pachi, venía Cerro de una secuencia de juegos donde no estaba encontrando quizás resultados, hasta mirando desde lo actitudinal, como que se había hecho un poquitito difuso el rendimiento del equipo, pero en ese último partido, antes de este parate, recuperaron, acortaron distancia, como que Cerro mostró una muy buena versión. Ahora, ya sabiendo que queda una recta final interesante y que la distancia con el puntero es recortable para Cerro Porteño, ¿qué debe hacer Cerro para quedarse con el torneo clausura? Sí, bueno, creo que tanto nosotros como ustedes saben que el equipo cuando logra mantener una regularidad, es ahí cuando por ahí los rendimientos individuales empiezan a levantar, a sobresalir, ¿no? Lo que primero estamos buscando es un crecimiento en lo colectivo, tratar de encontrar esa regularidad que creo que en este torneo la ha encontrado solamente Guaraní hasta hace 3-4 fechas atrás, y después todos los equipos están teniendo esa situación, nosotros mismos también, y somos conscientes de eso, por lo cual creemos que si logramos mantener una regularidad, crecer en lo colectivo, el equipo después se va a ir soltando, los individuales empiezan a crecer y queda una recta importante, por lo cual los márgenes de errores se achican y bueno, somos conscientes de eso, lo trabajamos para corregir errores. La otra vez dejamos bien marcado que cuando el equipo está bien es difícil que le ganen. Vos hablaste a veces de lo actitudinal. En el fútbol a veces es un tema muy delicado hablar de lo actitudinal, porque a veces no es la falta de actitud, sino a veces por errores, desorden y esas cosas hace que se piense de que no hay actitud.
pero creo que lo hemos corregido contra el Libertad y hemos sacado una buena faceta nuestra y esperemos seguir así, continuar, porque como dijiste vos, queda la recta final, que es importantísima. Gracias, Pepe. Ahora pasamos a Víctor Villalba de Radio Monumental. ¿Qué tal, Federico? Te quería consultar dos cosas. Primeramente, sobre el último partido ante Libertad, porque Francisco Arce insistió al terminar en la conferencia sobre el hecho de volver a la matriz táctica y ajustar algunas cosas para volver a potenciar al equipo. Ese día apareciste vos de vuelta como media punta y un solo delantero. ¿Favorece mucho más a la estructura, a la comodidad para jugar, a la hora de jugar, mejor dicho, para ustedes, disputar los partidos con ese esquema táctico? Lo primero. Y lo segundo, ya que hablabas del tema de la finalización de contrato, simplemente te quiero agregar, ¿tu deseo personal, tu prioridad absoluta es permanecer en Cerro para el año que viene? Bueno, con respecto a la primera pregunta tuya, Chiqui sí nos dijo eso a nosotros también. Bueno, creo que nosotros hemos conseguido evidentemente el título jugando con ese sistema, de esa manera, y creo que los resultados han sido buenos, ¿no? Creo que a Chiqui le gusta mucho también ese esquema, por lo cual siempre, no siempre, pero a veces se inclina con tener un jugador que pueda asociarse tanto con la banda izquierda, con la banda derecha, para tener ese juego fluido que tanto le gusta a Chiqui. Y bueno, ahora estamos con la idea, nos dijo lo mismo que le dijo a usted, nos dijo a nosotros, puede jugar quien juegue, pero se va a intentar jugar con ese sistema que nos ha dado bastante rédito en lo que va de que está Chiqui con nosotros. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, el deseo personal, mira, estoy muy contento en el club, estoy muy contento hay un grupo muy lindo de jugadores, un grupo humano muy lindo, que ya hace 3 años, nunca pensé que iban a pasar 3 años, ya hace 3 años de que estoy tomando mucho cariño al club, a toda la gente que trabaja, tanto a Chiqui también. Entonces, bueno, es una posibilidad personal, digamos, de poder estar, de poder seguir, pero como te dije anteriormente también, eso son cuestiones de que las va a manejar mi empresario y después veremos las posibilidades que se van presentando para tomar una mejor decisión. Siguiente pregunta, Darío López de Radio 1 650. ¿Qué tal, Pachi? ¿Cómo estás? Hola, Pachi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pachi Carrizo quedó desconectado. Vamos a ver si podemos recuperar esa comunicación. Quedó colgado. Quedó colgado el Pachi. Para la pregunta del siguiente colega. Lo más importante que dijo hasta aquí es en referencia a su contrato. Vence en diciembre. Me parece que sin querer queriendo tiró algunas indirectas. Situación mencionó incómoda, dijo, así situación que incómoda. no pensar Estoy en eso. intranquilo. Le tiró un mensaje entre líneas a la dirigencia de Cerro. Dice, mi representante se va a encargar de eso, pero es cierto, en diciembre vence el contrato. Quiere decir que hasta ahora no hubo acercamiento o no hubo arreglo, por lo menos, para renovar el contrato de Carrizo con Cerro Porteño. Así es, dijo, decidí no pensar en eso más. Así es. Palabras más, palabras menos. Me voy a ir a Rosario a descansar y ahí voy a definir también. Sí. Veremos qué pasa. Hoy es fundamental, Pachi, o sea, no puede salir del equipo J, ¿no? No. Del plantel. Y eso en todos los procesos de los cambios de nombre de equipo que fue teniendo Cerro, siempre volvió. A ver, lo tenemos a Pachi. Sí, quería preguntarte lo siguiente. ¿De qué manera les afectó el haberse eliminado de la Copa Paraguay? ¿Crees que se pudo haber hecho más? Y por otro lado, otra pregunta. En su momento se mencionó que estabas con ganas de retornar a Rosario Central. ¿Se comunicaron contigo los directivos de tu ex club? ¿Hubo esa posibilidad o no? Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, obviamente te queda un sabor
amargo porque creo que hemos hecho en grandes pasajes del partido, hemos tenido buen fútbol, tuvimos algunas situaciones, de hecho yo tuve la posibilidad más clara que creo que si hubiera hecho ese gol hubiera cambiado todo. Pero bueno, este es fútbol y a veces suceden cosas que uno no se espera, aun cuando uno tiene el dominio del partido como lo veníamos teniendo. Y queda el sabor amargo porque podríamos haber avanzado, continuar. Pero bueno, ahora ya se Ahora ya Sí, no, lastimosamente la señal del Pachi Carrizo, es el inconveniente. Se colgó otra vez. Se colgó de vuelta el Pachi Carrizo. Estaba ahí. ¿El Pachi está desde su casa? ¿Sí? Pensé que estaba desde la cuenta del club. Bueno, está bien, imposible por ahora lo del Pachi. Vamos a ver si se puede corregir para más adelante. Nos quedamos ahí con lo del Pachi. Vamos a ver si se puede subsanar. Por ahora está difícil. Cerro que juega el lunes. En la nueva olla el lunes con River. Cerro juega en la nueva olla contra River. La fecha arranca el sábado. Viernes no hay partido. Viernes no, sábado, domingo y lunes. Sábado partidos. Nacional Deportivo Luqueño. Domingo Sol de América Libertad y Guaireña Olimpia. Y el lunes 12 de octubre Guaraní y Cerro River. Es la próxima fecha del campeonato, atendiendo que Paraguay juega el jueves por las eliminatorias. ¿El campeonato termina cuándo? ¿Diciembre? Diciembre. Primer Fin de semana de diciembre. Bueno. Y después el último partido oficial de la temporada sería la Supercopa Paraguay, entre el campeón con más puntos y el campeón de la Copa Paraguay. Que sería el 11-12 de diciembre. Sí, así es. ¿O serían 3 semanas? Me parece que en 3 semanas, porque creo que el 5 termina y ya el 9 es el último partido. El 5 es domingo. Pero habrá que ver también, ahora que recuerdo, y Michel Sánchez nos había dicho esto aquí, habrá que ver cuándo se juegan los partidos de promoción. Claro, pero ya por el tema como son 2, supongo que uno se podría jugar miércoles o jueves y el otro seguramente se va a jugar el siguiente domingo. El famoso, si hoy termina, si hoy... ¿Quiénes juegan la promoción contra quién? Sol de América contra Ameliano. Sol de América, Ameliano. ¿Y el otro? Momento. No, claro, los partidos, perdón. Claro, sí, los partidos son 2 partidos. Sol de América penúltimo, Ameliano cuarto. En este momento. Intermedia le quedan 2 fechas, a la primera le quedan 7 fechas. Bueno, no, hay mucho todavía por delante. Bueno, te preguntaba, J. Pachi Carrizo, hoy no puede salir del plantel. A ver, vuelve Pachi. Radio 800 AM. Nico. Buen día, Pachi. Saludos a todos los colegas. Un abrazo grande. Se vio en este Cerro Porteño que la mejor tarea, la mejor performance de Cerro Porteño es con un media punta, Pachi, porque se probó con 2 centrodelanteros y otras variantes que hace el técnico. Y siempre se vuelve al Pachi. ¿Qué es lo que hace falta para que el Pachi tenga una mayor continuidad, que sea inamovible en el equipo, fuera de las lesiones que cualquier jugador puede tener, pero una consistencia del Pachi Carrizo para que ese funcionamiento de Cerro sea lo que nos mostró justamente cuando jugás vos de titular? Bueno, creo que yo llevo 3 años acá. Bueno, a ver, ¿se fue? Bueno, se fue. Justo cuando iba a responder la pregunta. Ahí estamos. Ahí estás, Pachi. Ahí, Pachi. Ahí está. Volvimos otra vez. Sí. Te escuchamos, Pachi. Bueno, volviendo a la pregunta, como te decía, hacía 3 años de que estoy acá, tuve la suerte de pasar mucho tiempo en el equipo, en ese lugar de titular, digamos, como vos estabas nombrándolo anteriormente. Después, bueno, han pasado algunas situaciones por ahí personales y demás que me han llevado a tener un semestre que fue el semestre pasado muy malo, malísimo para mí personalmente.
y bueno, me propuse este semestre volver a encontrarme conmigo mismo, tratar de sacar otra vez una mejor versión de mi juego. Sumado a eso también, con Chiqui empecé a jugar de lo que es media punta, un puesto que por ahí no lo había jugado casi nunca, y aunque parece fácil, no es fácil cambiar de puesto. Siempre me gustó jugar por un costado. Empecé a jugar con Chiqui de media punta, empezar a jugar más de espalda, en otra posición, tirando más diagonales. Y son muchísimas cosas distintas a las que estaba acostumbrado a hacer, que de hecho ya pasó 1 año y medio más o menos de que estoy jugando ahí, y hoy en día me gusta mucho jugar. Hoy en día me encanta estar en esa posición, y constantemente voy aprendiendo también a jugar. Cuando uno tiene la complicidad con el 9 y se van teniendo cada vez más, es mucho más fácil. Y bueno, estoy en búsqueda de eso. El tiempo que me queda acá en Cerro, intentar dar lo mejor de mí, que aparezca lo mejor mío, y sería hermoso poder terminar mi contrato acá y salir campeón. Gracias, Pachi. Siguiente pregunta para Juanma Figueredo de Cardinal. ¿Qué tal, Pachi? Buenas tardes a todos. Pachi, mencionaste recién algo que me parece muy importante, el cambio de posición que Francisco Arce implementó a partir de la temporada del año pasado, en el retorno al torneo con la pandemia, y se vio una relación muy especial tuya con Francisco Arce en los cambios, siempre habían charlas. ¿Cómo es ese relacionamiento, y en lo futbolístico cuánto influyó en vos Francisco Arce? Sí, siempre fue, al principio fue una relación, no sé cómo explicar, ¿viste? El jugador no le gusta salir, entonces cuando empieza a pasar por esas situaciones, a veces uno no reacciona de la mejor manera, ¿no? Pero es parte del juego, y también es parte del aprendizaje, un crecimiento, una madurez del jugador, cuando también entiende de que tiene, ¿por qué no puede salir? Tiene que jugar otro compañero, el técnico también está viendo el partido de otra manera y piensa que es lo correcto. Entonces, bueno, me llevó un tiempo poder entender eso. He hablado mucho con Chiqui, hasta hemos tenido charlas, digamos, y decir cosas de que me gustan, o qué pensaba él, siempre con respeto, y hoy en día a Chiqui lo quiero muchísimo. He aprendido y aprendo mucho de él, como te dije, con 30 años me ha enseñado un montón de cosas en relación cuando me tocó salir, cuando no me tocó hacer jugar, y uno no solamente aprende cuando juega, sino en los momentos que no juega, cuando está mal, cuando el técnico te enseña desde ese punto de vista. Así que bueno, fue todo muy loco, y fue creciendo mi relación con Chiqui. Hoy en día tengo una relación muy buena, sabe mucho el aprecio que le tengo, y creo que es viceversa, así que estoy muy contento. Correcto. La última pregunta para Marcos González de Radio Chaco Boreal, Mundo Cerro. ¿Qué tal, Pachi? ¿Cómo estás? Buenos días. Les saludo a todos. Mundo Cerro, por supuesto, aquí en vivo. Hace un ratito hablaste ante la pregunta de Nico sobre los 3 años que estuviste en Cerro Porteño. ¿Los objetivos cumplidos los cumpliste todos? ¿Te faltó alguno? ¿Cómo reanalizás justamente? Recién hace un ratito lo hiciste más, pero me gustaría que te explayes un poquito más sobre estos 3 años en Cerro Porteño. Si realmente fueron satisfactorios para vos. Te lo pregunto porque no sé cuándo volveremos a hablar. En el caso de que no continuemos, por supuesto, me gustaría saber el resumen de tu pasantía por Cerro Porteño. El resumen que hago de mi estadía acá la veo positiva. Como te dije anteriormente, tuve 1 año y medio donde he podido conseguir un nivel y poder mantenerlo. Tuve 6 meses muy malos, que bueno, lo repetí anteriormente, por eso me propuse en lo que me quedaba de contrato cuando comenzó este nuevo torneo, terminar bien, volver a ser yo, ponerme bien mentalmente, la cabeza, y poder
terminar mi contrato con una versión mía buena. Y también dije que sería hermoso poder culminar mi contrato acá, pudiendo salir campeón. Obviamente que el club exige pelear siempre, campeonar, y si me toca irme, y si me voy campeón, digamos, van a ser 3 años, con 2 campeonatos, sería algo bueno. Por eso estamos todos esperanzados, yo también estoy muy esperanzado de poder pelear este torneo hasta el final, y ojalá Dios quiera poder coronarlo. Sé que no es fácil, tenemos todavía un largo camino e importante recta final, pero estamos con mucha confianza en nosotros mismos, sabiendo de que tenemos con qué pelear y también tenemos los argumentos, las armas para poder luchar hasta el final. Agradecemos así por su tiempo a... Bueno, yo quiero decir que Pachi no continúa en Cerro. Por lo escuchado, se despide. Se está despidiendo, y eso que estamos en pleno octubre. Es más, hasta Marquito, el último colega, le dijo si no volvemos a hablar, quiere un resumen, y él lo abrió hace. El resumen, ¿verdad? Si le propusieron lo que le propusieron, no le cierra. Si es que le propusieron algo de eso. Sí. Y probablemente. Que yo no creo. ¿Cuántos años tiene Pachi Carrizo? 30. Llegó en el 2019. Más allá de su rendimiento, que decimos hoy es intocable, ¿es para renovarlo o no? Sí. No es para pagar locura, pero sí es para renovarlo. Sí. ¿Y qué Más pasa todavía si en el proceso Cerro que mantiene planteles? ¿Qué pasa si Pachi pide locura y quiere el famoso últimos 3-4 años de contrato, su último contrato? No, en otro lado no va a ser tampoco esa diferencia de contrato. No, pero ese es el principal tema, el aspecto económico de Cerro, que se está jugando por renovar su plantel con jóvenes de la casa, desde mi punto de vista. Por eso deja ir a jugadores que deberían ser clave en determinado momento del campeonato, porque Cerro quiere ser campeón clausura, y tiene digo, yo no sé si todavía, es para... pero después alivianar el costo, es lo que yo creo, ¿verdad? Para el sobreesfuerzo no sé si es, pero tampoco es un jugador descartable. El tema es que muy no sabemos, útil para el Jota. estilo de juego. No, que hoy yo coincido, pero no sabemos pues cuánto está pidiendo Pachi Carrizo. Por eso. Porque si él está pidiendo algo más de lo que corresponde, digamos, para por lo menos para el sentir de Cerro y para la economía hoy en día de Cerro, bueno, es entendible que no continúe, pero yo no sé los montos, no sé los números. O sea, que para Cerro está bien, que para Cerro está mal, teniendo en cuenta que Cerro va a apostar a lo deportivo y se apuesta por Pachi. Fariña, ¿qué es un media punta, misma posición que Pachi, y pero por eso, otro jugador. Pero si tenés que elegir entre Fariña y Pachi, otro verán jugador. los dos y sí, pero si tenés que elegir, pero Fariña es más joven. No tenés que elegir entre ellos, Nico. Es como que Por elijas eso. entre Robert Rojas y Ganso Benítez. Pero por eso te Es pregunté otro jugador. qué posición. Los dos son centrales, sí, de pero qué uno posición. tiene una característica y el otro tiene otra característica. Y sí, pero Chiqui se tiene que adecuar a eso. ¿Qué va a hacer? Si la directiva si no tiene plata. Pero claro que el técnico se tiene que adecuar, pero también vos podés ver si es que no te nace otro jugador de esa característica y todavía no está, le falta un poquito más de tiempo. Y sí, pero atender lo que yo... Pero vos tenés razón del aspecto de vista táctico, pero si le dejó ir a Villasanti... Pero atrás de Villasanti tiene a otros, Nico. Y sí, a Wilder. Claro. Ya sé. Una venta, el club recibe plata. Claro, pero alivianar, ¿cuánto cobra el Wilder? Pachi? No sabemos, ¿verdad? Pero nos va a cobrar $20,000. Sí, pero lo que voy es que otro Pachi todavía no te salió. Noguera, que puede llegar a ser, pero igual Noguera es más Aquino. Igual pasa con Ovelar, son más Aquino que Pachi. Jota, yo diría que Pachi no puede salir del plantel, pero ahí entra una cuestión económica que no sabemos cuándo está pidiendo. Claro. Y a veces hasta no es lo económico, a lo mejor Pachi quiere un contrato de 4 años. Yo creo que algo pasó, por eso él en algo se molestó de algún trato, de algo que no pasa por lo económico, porque no va tampoco venir a pedir locura. No creo, porque no va a ir a ganar en otro lado tampoco una locura de plata. O sea, no está hoy el momento no es para eso. Tiene que conseguir un gran mercado ya de venta por trayectoria. Y tampoco hizo tampoco Jota hizo. Argentina lo van a llevar. No, ahí no va a ganar eso nunca. Pero no va a ganar nunca eso.
Por eso de repente te sale algún equipo árabe, alguien que te lleva por trayectoria, o sea, por lo deportivo Claro. nadie va a venir a poner una locura por Pachi. Se habló de Rosario Central, por ejemplo, como una de las opciones, pero eso es más por cariño que otra cosa. Y justamente basándose en el cariño, el club no le va a pagar nunca lo que hoy en día gana en Cerro. No, yo creo que lo de Cerro, hoy él no va a mejorar. Donde vaya, él va a ir a ganar menos, salvo que vaya a Brasil. Que consiga un club en Brasil, segunda, primera división, que pague igual. No sé. Pero me parece que más podría pasar hasta por el tiempo del contrato. O Cerro quiere reducirle el salario. No sé. No sé por dónde pasará. El jugador tendrá su versión, la dirigencia tendrá su versión. Pero yo creo que desde el punto de vista de Cerro, es un jugador de 30 años. No lo vas a volver a vender y si no hay para pagar, Jota, es uno menos. Al decir Chipi que él le deja todo a su empresario y de que él quiere estar tranquilo, de que no se quiere meter, es porque hay algo que hay que procesar que no le gusta o no le cierra. Sí. Porque si era todo bien, iba a decir que eso vamos a ver más adelante, está todo bien, no hay ningún problema. Ya era decisión de quedarse en Paraguay o no. Y seamos sinceros, Jota, o sea, la apuesta de Cerro hoy tampoco es deportiva. No es la prioridad. No. O sea, no es la Copa Libertadores del año que viene. Y yo creo que está preparando para eso. No, se está preparando como cualquiera. No como cualquiera. No, eso no. Jota, pero no, Libertad y no va a tirar la casa por la ventana. Eso sí, pero tirar la casa por la ventana, pero tanto Cerro como Nacional y Libertad me parece que en eso le sacan ventaja al proceso resto. con un técnico, con un trabajo, sí. Y 3 años del mismo plantel, por más que se van 5, vienen 4, vienen 3. Vos mirás, la estructura es la misma. Nacional cambió de técnico, sí, pero de la misma línea. Chiqui, Aldo, Rodrigo. Aldo primero, creo. Después Chiqui y Rodrigo. Chiqui continúa en Cerro con un proceso de ya campeonato ganado, campeonato perdido, y continuó. A lo mejor en otro momento perder un campeonato después de haberlo ganado te echaban. Tiburón Torres, por ejemplo. No, lo que está haciendo Chiqui en Cerro es loable, o sea, es está un proceso. Desde hace cuánto. Por eso digo, los jugadores, cierto, hay muchos juveniles que a la hora de la eliminación uno ya no evalúa eso, pero hay muchos jugadores que van a llegar a la siguiente copa. Yo diría, lo de Chiqui es más loable en el sentido del proceso que lo de Garnero, porque Garnero se quedó en base a campeonatos ganados. Chiqui ganó 1 y después perdió 2, pero Totalmente. Se queda y está trabajando y no hay vicio. Mira, o sea, no se ve que pueda salir de aquí a unos meses. No es fácil lo que ellos hacen y no se ve. Nacional tiene Kili Roja en el arco, tiene Paraguarí Espínola, tiene Vargas. Ahí en sus 5 defensores tiene 3 de la casa. Tiene a Rúa en el medio. Ahora está jugando el Chico Martínez. Entra Fleitas normalmente. Tiene 6 jugadores instalados ya. Y eso sí. Que se le fue Garay, que era hombre de la casa también, ¿verdad? Y son jugadores de primera de la casa. Y mira del lado de Cerro y le pasa lo mismo. O sea, tiene jugadores ya hoy en el plantel instalado, a lo mejor titular bien, no tanto. Jota, podés ganar la Copa y podés hacer una gran Copa Libertadores, pero no es, digamos, la prioridad del club desde el punto de vista de contratos, de contrataciones. No, es Independiente del Valle, así como llegó. De repente hace una gran campaña, ¿y por qué? Y hace 3 años está trabajando, los chicos se fueron, vinieron experimentados, ese luego está en la selección, salió de las inferiores. O sea, ese trabajo están haciendo esos equipos. Por ahí eso es distinto a Libertad, ¿verdad? Que Libertad tiene poco espacio para los juveniles, por más que hoy está Enciso, Franco, Hugo Martínez, pero hay poco espacio para los juveniles porque el plantel tiene mucha competencia. En el plantel de Chiqui, acordate que los refuerzos que vinieron son Fernando Romero, Adrián Martínez, ¿verdad? Que... Yo lo que creo es que se va a buscar eso, alivianar los números y tratar de fortalecer a algunos jugadores, ¿verdad? Hace rato que estamos hablando de Bobadilla, por ejemplo, que no está confirmado todavía. Es un buen jugador, ya demostró, pero no es porque él no quiere, sino porque no es un titular indiscutido todavía. Lo mismo, ahora tuvo otra vez entrada Ñamandú al plantel, que parecía un chico perdido por todo lo que dijimos, por lo que vos dijiste, Jota, ¿verdad? De su recorrido y cosas por el estilo, y tiene que aprender, ¿no? Si recorrió en un año, recorrió 1 kilómetro, la pucha, mañana recorrer 3, 5. Eso es un pequeño detalle, él se lesionó también, por eso. No, ya sé, por eso. No, y además. Él no juega porque no corre. Claro, a eso me refiero. Nomás de que a eso me refiero, pero tiene para corregir, a eso nomás lo que yo digo.
Y si hace un balance de costo-trabajo, lo dijo el mismo Carrizo, no jugó muchos partidos. Pero Damián no es, por ejemplo, que Nico. tenés que morirte por él porque Nico, es un gran jugador, ¿verdad? Nico, pero si estamos hablando de que Damián se hace cargo de Cerro, porque de un día para el otro salta del sub-20 a ser titular indiscutible. No, por eso. Significa que Carrascal que trajiste no sirve. O sea, no tiene mucho lugar tampoco. Va a ir, está ganando, entra, sale. No, está teniendo ellos ya son primer recambio. Parece. Claro, son primer recambio, Claro. que es algo difícil de conseguir tu primer recambio de tu juvenil. Lo que digo nomás, no Tanto es que Wilder yo como Damián están en ese paso. No es que yo estoy reclamando que Bobadilla no juega titular. Lo que digo nomás es que si vos, dirigente, vas a jugarte por uno, ¿verdad? Teniendo en cuenta el aspecto económico, te jugás por Bobadilla y no por Carrizo. Eso nomás lo que digo. Sí, pero es otra posición. No tiene nada que ver, bueno, eso no me vaya más. Bueno, sí, ya eso, saca, yo estoy hablando de plata. Te estoy hablando de plata, Jota, si no tenés, amigo. La plata se va direccionando hacia el lado de tu escasez deportiva. Si vos no tenés 9, tenés que traer Boselli. Claro, y se va toda tu plata en Boselli porque no tenés. Diferente es Jan, te digo lo mismo. Bueno, ¿te vas a jugar por Jan? No. Sí, te vas a jugar por Jan, claro que te vas a jugar por él. No, Cerro tiene arqueros de selección. Hoy sí, porque Jan entró y es figura, sí. pero se te dio la situación. Y sí, pero dentro de las prioridades, digo nomás, teniendo en cuenta lo que Pachi Carrizo mismo dijo, que no jugó muchos partidos, entonces jugate por el que juega. Por el que juega muchos partidos, porque es titular muchísimo. Eso vos te quedás con un término, Nico, porque él jugó muchísimo. No, Pachi jugó mucho. Siempre jugó Pachi. Lo que pasa es que tuvo momentos que salió, tuvo algunos problemas. Él habla de que el semestre fue malo, que intenté reencontrarme conmigo mismo. Y dice, ya no te puedes meter, anda a saber qué pasa él familiarmente, personalmente, un montón de cosas que hicieron de que él no sea 100% competitivo en su momento. Pero él estando bien, hoy en Cerro me parece que no tiene sustituto. O sea, no hay un jugador, aquí no hay. Te arranca Ovelar, te arranca Noguera. En su momento Jota se reclamó mucho el famoso doble 9 y el que tenía que salir en esa claro, en ese cambio era Pachi Carrizo. Y así no funciona, pocos equipos en el mundo funcionan así. Y sí, pero Cristiano Ronaldo ni salió de Real Madrid y se está agenciando con otro. Tenía un puntero de su lugar, claro que tenía, 2 y 3 también. Pero no porque se fue Cristiano Ronaldo se van a suicidar todos. Voy a ponerle al otro. El brasileño, este de 10 pelotas, 9 Oyav. Sí, pero está jugando y ahora que sea periodista madrilista, a ver cómo estarías hablando hoy de este Real Madrid que está 15º en la lista de los top de Europa. Sí, hoy. Pero ni aparece en Europa hoy Real Madrid. Sí, pero se fue ya. ¿Qué va a hacer? Ese es el peor ejemplo que puedo poner. Y bueno, pero se fue, ¿qué va a hacer? Eso nomás lo que te digo. Pierde competitividad cuando se te va uno que vos pensás que puede suplir con otro. No tienen la plata. Ver la Barcelona hoy da pena. Pero se fue ya Messi, que algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. Y el brasileño, ¿cómo se llama? ¿Quién? El que se fue y ahora está otra vez. El brasileño. Coutinho. Filipe Coutinho. ¿Es del puesto de Messi? Sí, pensé que te referías a Vinicius del Madrid. No, de Vinicius el que se equivoca 100 veces. Pero Filipe Coutinho es. No es Messi. Pero no es Messi, por supuesto, de aquí a la luna está. Pero algo tenés que hacer, eso no es lo que yo digo. Iniesta. Sí, Coutinho e Iniesta. Sí, ya sé, pero, o sea, pero del que esperaba un golazo es de Filipe Coutinho, no esperaba de los otros. Ahí es lo que estás mal esperando, estás esperando el 27 eso de Mariscal López. Pero y metió ya o no metió. Desapareció ya el 27. Pero metió o no metió Filipe Coutinho golazo. El que engancha. No podemos mañana hacia tu casa. El que engancha, el que se va por izquierda engancha. Ahí está la jugada de Coutinho que dicen los relatores. Ahí está. Probó y no le salió esta vez. Mete un golazo Coutinho de vez en cuando. Pero agenciatina con él. Si Fariña no puede hacer lo que hace Pachi Carrizo y bueno, y rescindir a Fariña también. No, porque los dos son útiles. Fariña es arrancador, Pachi es el socio de todos. Pachi le hace jugar a todos. Cuando Pachi está, él es el apoyo de todos. Por eso es que dice que él cambió su... Yo la verdad no puedo entender, porque nunca me puse a mirar un video de Pachi antes, cómo él así siendo tan frágil, tan técnico, y no es un velocista demasiado veloz, jugaba por fuera. Por eso a mí me extrañó que el día jugué por primera vez de media punta. Sí, pensé que era algo natural. Yo también, yo pensé que era enganche. Yo no me acuerdo de Pachi en Boca, o sea, me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo su juego. Y a mí me es raro pensar que él por fuera. Pero además cuando empezó en Cerro, Jota, él si bien jugaba por fuera, él se metía por dentro, sí. O sea, por eso me extrañó cuando el dijo Chiqui me hizo jugar de media punta, porque ya con Russo
él jugaba de lo mismo, a lo mejor en otra posición. Arrancaba por fuera. Arrancaba por izquierda, principalmente. Russo A veces lo jugaba pusieron doble por punta. derecha. A Edo, o Churino jugaba, ¿verdad? Porque me acuerdo de ese partido en River que Churino no entró nunca. Churino, perdón. Churino jugaba. A Edo con la Ribey. Ahí está, doble. Ellos jugaban con Russo. 4-4-2. Jugaba 4-4-2. Sí. Con Carrizo a la izquierda, jugaba en el medio. ¿Quién jugaba? Villasanti. ¿Topo estaba en esa época o no? Topo la época estaba. de Russo. Pero sí, Topo volvió después de una lesión. Aguilar estaba. Aguilar jugaba. Topo Juan Aguilar. Había como 6 mediocampistas. Aguilar, Torales, Rivero, todo estaban. ¿Esperan porque ir por afuera, a la derecha? No me acuerdo. Creo que en aquel momento existía el Sub-19 todavía, ¿no? No, pero la Copa. Pero Copa Libertadores. Ellos jugaron Copa. Yo me acuerdo, Ruiz, nosotros fuimos a hacer River. Ruiz por derecha, Pachi por izquierda. Sí. Así jugaba. Él hizo 2 cambios, nomás estábamos en la cancha de River, ¿te acuerdas? Y... Esa hizo 2 cambios. 2 cambios y Churino entraba. Pero acá contra San Lorenzo, Pachi arranca por izquierda ese centro que le hace a Ruiz, por derecha que cierra de cabeza para el gol, el 2-1. Y cambió, hizo pierna cambiada seguro ese partido. Y jugó la Ribey. Ese es esta gente enferma. Jugó ¿cómo es? A Edo, creo, ese partido sí. A Edo sí jugó. No, a Edo no arrancó, me parece. No, contra San Lorenzo en la vuelta jugó Josué Colmán, que había sido titular también en el nuevo gasómetro. Jugaba. Carrizo a la izquierda, Colmán a la derecha, Aguilar y Villasanti. Y arriba a Edo con la Ribey. Para completar el equipo, el arquero era Juan Pablo Carrizo, Salustiano Candia de lateral derecho, Marcos Cáceres, Amorevieta y Arzamendia. Sí, Ruiz ingresa en el segundo tiempo y marca 2 goles. En el relato, el segundo gol hace. El primero fue la Ribey de penal. ¿Te acordás? La Ribey de penal hace el 1-1 y Ruiz hace el 2-1, pero él cambió el partido. Por eso vos dijiste, Jota, cambió el partido Ruiz y yo utilizo en el relato eso, cambió el partido Ruiz. Me acuerdo perfectamente, entró en el segundo tiempo y Cerro fue otro. Y terminó dando vuelta 2-1. Bueno, tenemos la pausa, 12 con 12 minutos. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de Guaraní legendario. Sí que hoy está ¿Lo puedo leer antes? Por favor, WhatsApp. Mi WhatsApp, por favor. 0986-800-086. A ver, Nico y su WhatsApp. Buen día, chicos. Dice, a mí me molestó porque le menciona a mi querido Cerro Porteño. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Cerrista, Yeuma, Yapoina, saludo, dice. Estamos segundo en la tabla, al boliviano. Exactamente. Otros están últimos, periodistas desubicados, dice también, se enoja muchísimo. El 376 dice, por lo que dijo el boliviano, lo que más da rabia es que tiene razón, dice. Antes cuando alguien hacía este tipo de comentarios, se le cerraba la boca en la cancha. Y como eso ya no podemos, nos indignamos. Y eso en redes sociales, dice también. El 358 dice, no, señores, nosotros decimos ni a Bolivia le ganamos, porque era uno de los últimos y éramos locales, y decir eso no era ofensa, pero mediocre ya es ofensivo, dice también el amigo. El 713 dice, saludo a la mesa, Unión FC, espectacular siempre el programa. Gracias, Nico, por leer siempre los mensajes, cuando me deja Jota y Chipi. Jota, no te preocupes si piensan que defendés a Berizzo por lo de ayer, entre paréntesis. Eso gracias. Es porque no estamos acostumbrados a debatir. Genial, siempre tus explicaciones, dice. Gracias. El 117 dice, un colega de ustedes dijo que los jugadores de la selección no le quieren a Villar, no hablan con él y que no le sacan a Berizzo porque no quieren pagar la rescisión de contrato, dice igualmente. El 767 dice, Henry con la selección y ustedes le dan pelota al Pachi Carrizo, dice, 6 meses se le debe. Chipi, ¿qué se va a quedar? Dice, Fariña es, si era bueno, ya hubiera estado en la Premier, por ser curepa, pero es malísimo, dice, entre otras cosas. Y dice algunas cosas que no voy a leer. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos.
Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerrón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, acá estamos, 12:18. Poneme la polca de Guaraní, mi querido Cristian, por favor. Para mí la polca más linda entre todos los clubes, la de Legendario. No sé acá el gusto de los muchachos. A mí me gusta mucho la de Guaraní. ¿A vos no te gusta, Nico? Sí, ¿no? Guaraní, Sol, el ranking. Para vos, Jota, ¿qué polca te gusta? La de Sol, la de Guaraní. La de Sol, la de Guaraní muy linda. La del Buma, esa es la mejor de todas. Guaraní, Nacional y Libertad para mí. ¿Libertad? Libertad también, sí. La de Libertad muy, la Libertad muy buena. también transmite. Todas son lindas, ¿verdad? La verdad que todas son lindas. No hay polca fea de los clubes, sinceramente. Mira que todas son. ¿Cuál no te gusta, Jota, vos? No, una de... ¿La de Olimpia no te gusta? La Olimpia, bueno, el no, tango no es polca, pero el tango es buenísimo. No, pero la polca Olimpia es muy tiene linda. La de Marquita de Brisbane, porque no es polca, ¿verdad? Pero tienen varias músicas que... Pero la polca de la Olimpia es muy potente. ¿Sí? Olimpia tiene una variedad en cuanto a la selección musical. Y Cerro Porteño en los últimos años, aparte de la polca, le agregó otras músicas, pero cumbia. Ya en estilos más modernos, por llamarlo de alguna manera. A ver, poné un poco la polca de Legendario. 118 años del Club Guaraní, a ver. ¿Qué no te gusta la polca? A ver. Es Guaraní, el legendario, un hombre duro. Pero el que canta Terio es mejor, el peruano. A ver, yo quiero... ¿Tenés el informe que te pasé que elaboró Fede Villalba sobre el campeonato del 84, de Guaraní? Así es. Aquel partido que le gana Guaraní a Olimpia 4-2, cortándole a Olimpia la posibilidad de ser heptacampeón del fútbol paraguayo. Perdía 2-0. Perdía 2-0. El Legendario, al cabo de los primeros 45 minutos. Así es, y en el segundo tiempo lo da vuelta. Gana 4-2. Cayetano Herrera, el técnico de aquel equipo,
y Guaraní gana de esta manera el título del 84. Olimpia había salido campeón desde el 78 en adelante. ¿Cuántos títulos absolutos más sumó Guaraní? ¿El del 2010? 2010 y 2016. O sea, 2 más. Sí. Porque ganó unos cuantos torneos cortos, pero en verdad no cuentan como absolutos. Sí, había ganado el del 96 en cancha de Luqueño. Sí. Aquella definición por penales con Romerito en cancha, por ejemplo, jugando por Luqueño. Creo que fue una de sus últimas actuaciones. Pierde con Cerro. Después pierde con Cerro, sí. Claro. La final del absoluto. El absoluto, exacto. Carlos Quis era técnico de Cerro en aquel momento, año 96. Guaraní, en aquella ocasión, 84, ganó su título número 9. Después había ganado en el Apertura 2010 con Félix Darío León y Clausura 2016 con Daniel Garnero. A ver, poneme el informe, por favor, de ese Guaraní campeón. Minuto y medio dura, a ver. Corría el año 1984. Olimpia se apoderó de los últimos 6 títulos absolutos del fútbol paraguayo y buscaba el histórico heptacampeonato. Domingo 25 de noviembre del citado año, Estadio Defensores del Chaco repleto. Guaraní enfrentaba a Olimpia por la 5ª fecha del hexagonal final y necesitaba del triunfo para gritar campeón después de 15 años. Olimpia se adelantó en el marcador con goles de Osvaldo Pangracio y Eduardo Ortiz y fue al entretiempo con la ventaja parcial de 2-0. En la complementaria, Javier Villalba, hombre de recambio del equipo dirigido por Cayetano Re, con un derechazo cruzado a los 2 descontó. A los 9 de cabeza, Óscar Jiménez empató el partido y la ilusión de la consagración se agigantaba. Guaraní llegó al tercero mediante el tiro libre ejecutado por Javier Villalba. La pelota se desvió levemente en la barrera franjeada, confundió a Ever Hugo Almeida y a gritar. Sobre 23 minutos de la segunda fracción, el legendario remontaba el partido decisivo. Faltaba el gol del goleador y apareció Eulalio Mora para anotar por 11ª vez en el torneo. El zurdazo del delantero sentenció el título a favor de los aurinegros. Desde el banco se desató la alegría y a falta de 10 minutos solo se aguardaba el pitazo final. Juan Francisco Escobar dijo no va más y Guaraní, el legendario del fútbol paraguayo, gritaba campeón por 9ª vez en su historia. Vicky Cáceres, ¿cómo está, campeón? Un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos ahí en la... ¿Cómo andás, Virginio? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, bien. ¿Y qué a ver, recién estábamos pasando un informe sobre aquella noche, lo acontecido, aquella remontada del equipo legendario. Hoy es el aniversario de Guaraní. Felicitaciones, Virginio, son parte de la historia grande del fútbol paraguayo, pero también, por supuesto, del equipo legendario. ¿Qué recordás de aquella noche del 84, aquel domingo, donde se coronaron como campeones después de un tiempo importante también? Muchas gracias y muchas felicidades a todos los hinchas de Guaraní, a los directivos. Sí, fue una noche memorable para nosotros. Remontamos el 2-0, pudimos salir campeones después de 14, 15 años y bueno, fue una alegría ahí, una alegría tremenda para todo lo que formábamos ese grupo de jugadores y de dirigentes que nos tocó ahí salir campeón con el triunfo. ¿Por qué se dio vuelta ese partido, Virginio? 2-0 abajo, jugaban contra el exacampeón. ¿Por qué se pudo dar vuelta? Era un partido bravo, complicado. ¿Qué hubo ahí en el vestuario en el entretiempo que en el segundo tiempo se pudo dar vuelta a la historia? No, de que primero que teníamos un gran equipo, una camada de buenísimos jugadores y el otro que cuando estuvimos en el vestuario, cuando el profesor dio su charla, dijo a mí no me interesa perder 2-0 y 10-0, entonces tenemos, como decía él, vamos a ir por ella, decía Cayetano. Entonces, y ahí tuvimos la suerte de que al empezar el partido Javier hizo el primero, después ya de ahí vino el empate y como se dice siempre que el 2-0 es el peor resultado. Virginio, Nico Ledesma soy, un abrazo grande, felicidades, ¿cómo estás?
Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Cuánto tiempo ya? Bien, ¿verdad que sí? En esa época nosotros estábamos ahí en el vestuario, camarín local, le tocó a Guaraní, había todavía plateas bajas en el estadio, Defensores del Chaco, aquella platea con asientos de lata casi, y nosotros éramos privilegiados porque estábamos al lado del técnico, ¿verdad? Y tengo que decir, queríamos estar al lado de los técnicos, pero al lado de Cayetano era imposible porque él se movía como un león ahí en la jaula. ¿Te acordás? Seguramente, era pateaba todo, era imposible estar ahí a su lado, Virginio. No, estar al lado de él era imposible. Si tenía su café ahí y se derramaba todo el café, todo, no se quedaba. Era muy inquieto. Y lo que era el estadio ese día, Virginio, yo les suelo contar, tengo alguna de mi agenda guardada todavía, y de repente encontramos 38.000 pagantes, 41.000 pagantes y cosas así en el estadio, y era que había esa cantidad de gente, ¿verdad? Todos apiñados, pero era un día especial también por lo que venía jugando Guaraní y Olimpia también, ¿verdad, Virginio? Sí, porque Olimpia podría seguir con otro título más. Nosotros le sacamos después de, era el Penta Olimpia, Penta era Olimpia, que nosotros le sacamos ahí. Sí. Y sí, la gente, bueno, en esa época todos los domingos se llenaba, y más cuando nosotros que andábamos bien también llevábamos gente, y ese partido creo que quedaron gente afuera que ya no pudieron entrar porque el estadio ya no daba. Y que solés encontrarte con Eulalio Mora, con Julio César Franco, con Jiménez, con todos estos jugadores, o también desapareció como desapareció para nosotros, desaparecieron, digo para vos, como desaparecieron para nosotros, Virginio. No, y viste que ahora con el WhatsApp tenemos todo, estamos nos volvemos a juntar todos otra vez. Pero nosotros hace 22 días, un mes, nos juntamos un grupo de ponerle 13, 14 jugadores de Guaraní, nos juntamos en casa, tuvimos ahí un domingo de fiesta ahí, que cada año solemos juntarnos, y esta vez nos juntamos. Ahora estamos pensando que ya se abrió todo, juntarnos el 25 de noviembre, el día de la coronación de Guaraní. Sí. ¿Cómo era Cayetano en la derrota? ¿Verdad? Porque él era chiquitito en relación a ustedes, jugadores gigantes, mucho, ¿verdad? Gigantes, mucho. Pero le tenía miedo también porque era muy retobado, era Cayetano. Y en la derrota me imagino, Virginio. ¿Vos sabés que Cayetano en la derrota siempre estaba en el vestuario con el jugador? En la derrota siempre estaba en el vestuario, no decía nada. Él siempre tenía su charla al otro día, el lunes o el día después del partido. Era la práctica, era siempre, si jugaba el domingo, el lunes a las 7 de la mañana era el entrenamiento, los que no jugaban, había una charla previa, después los que jugaban hacían su regenerativo y ahí se descargaba si se tenía que descargar, pero en el vestuario, mira que casi nunca, yo creo que casi nunca, que yo jugué todo el partido, todo ese año jugué todo, y nunca cuando se perdía al menos, nunca se pasó de raya, como se dice. Siempre, en la derrota siempre estaba con el jugador, y cuando se ganaba, él no aparecía. Él cuando se ganaba, él era el primero en salir, pero siempre estaba al lado del jugador. ¿Ustedes llegaron como favorito ese día o no había favorito por tratarse de Olimpia, que hizo también una liguilla fenomenal? No sé si no éramos favoritos, pero yo creo que que llegamos los equipos que teníamos chance en ese partido, porque si ganábamos nosotros salíamos campeones, si ganaba Olimpia salía campeón, si empatábamos nosotros íbamos a otro partido con Cerro. Entonces, porque Cerro ya había ganado
Pero ya había ganado el sábado, le había ganado a Colegiales y ahí nos pasó un punto, algo así fue. Si nosotros empatábamos le alcanzábamos, pero Olimpia no le alcanzaba el empate. Olimpia tenía que ganar para salir campeón. Y yo creo que, no sé si fuimos favoritos, pero llegamos con las pretensiones de poder salir campeón, y eso ayudó a que sea un lindo partido. ¿Cómo se jugaba en esa época, Vicky, en comparación a ahora? Si un joven mira el torneo local y mira un video de esa época, ¿cómo era el fútbol? 4-3-3. 4-3-3. Viste que eran dos punteros izquierdos, puntero derecho. Sí. Tenía el 10 talentoso, que todas las pelotas eran al 10, como siempre. y después que estábamos los laterales que pasábamos al ataque con Cayetano, nosotros, o sea que a mí él me dio esa posibilidad. Él había más o menos cambiado, que él empezó a hacerle volantear al 10, al volante por izquierda, y ahí fue un cambio. Y el fútbol yo creo que era un poco más lento que ahora es mucho más dinámico por la cancha misma. Si llegas a ver algún partido de esa época, el único, yo creo que era la cancha de Cerro y el estadio, que tenían más paso. Después en el medio siempre era pelado. Por eso yo creo que era más lento el fútbol. Hola, profe, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda, profe. Hola, Jota, ¿cómo andas? Bien, profe, quería preguntarte por esa diferencia de ustedes tenían en el 4-3-3 realmente delanteros por delante de ustedes, que eran punteros profundos, y los marcadores de punta de antes, por más de que sean ofensivos, eran marcadores, estaban más acostumbrados a marcar. De hecho, hasta jugaste de central también. Hoy, ¿cómo es el fútbol hoy con los laterales? ¿Cómo también con tu trabajo en inferiores? ¿Cómo se prepara eso? Hoy que el lateral es tan importante en el ataque y por delante en el 4-3-3 hay delanteros que no vuelven. ¿Cómo ves esa posición de lateral de hoy en la formación también? Y hoy en día los laterales yo creo que son los más importantes, o sea que una pieza importante dentro de un equipo, porque como se juega mayormente por afuera, los laterales son los que son los mayores asistidores, son los laterales. Sí. Creo que ya hay laterales con características de irse, porque en aquella época éramos, no sé, Chiqui, yo después estaba, o sea que Juan Torales, que era un poquitito más grande que nosotros, que los que nos íbamos a después la gran mayoría eran todos laterales marcadores. Sí. Y yo también era marcador, yo me considero también un buen marcador, pero también tenía esa no sé cómo decir, tenía esa virtud de irme al ataque, y eso Cayetano me dio esa confianza, y yo me fui afianzando ahí, y bueno, terminé como terminé, ¿verdad? Un lateral que siempre se iba adelante. Profe, ¿usted le llegó a trabajar a Rodi, ya de esa época de inferiores? Rodi Ferreira. Sí. Estuvo con nosotros cuando estuvimos con Mauro en el Olimpia, esa época después de Repeto, parece que nos fuimos. Sí. Estuvo con nosotros. Sí, porque hoy está pasando por un gran momento. Ahora apareció Escobar, viste, con la lesión de Beto Espínola. Es como que no se preparó otro lateral para Guarí Espínola, que empuja también, que todavía no tiene minutos, y Rodi Ferreira, que hoy está en un buen momento, que alguna vez ya hizo selecciones menores. Después Moreira desapareció, Alan, que ahora vuelve a tener minutos, el chico Rodrigo González Libertad es bueno, pero está lesionado. O sea, ¿qué viene detrás? En Olimpia hay uno también, Vargas, si no me equivoco. Sí, Vargas, el que está ahora... Que tienen pocos minutos, ¿verdad? ¿Qué viene detrás? Tienen pocos minutos. Y a mí un comentario aparte. Sí. A mí me sorprendió Alan, por ejemplo, que no haya tenido, o sea, que para mí que no haya tenido más minutos, ¿verdad? Pero ahora, visto que está teniendo, para mí, yo creo que él era
ahí uno de los fijos en la selección, si es que andaba bien como andaba en Libertad, ¿verdad? Sí. A lo mejor no tuvo tantos minutos en Olimpia, por eso no pudo desarrollarse bien y no sé. Después Rodi, que anda muy bien. Rodi yo creo que el más completo de todo es Rodi. Completo. O sea, que de la época que nosotros le tuvimos, pero después él desapareció, fue perdiendo todo espacio, a lo mejor viste que depende de muchas cosas, depende del entorno que tengan. Hoy en día esto es muy dinámico y hay que estar atento en todo, entonces a lo mejor él se había perdido un poco, pero ahora uno encuentra su lugar, a lo mejor el técnico le da otra motivación, encuentra con el técnico otra motivación y de ahí empieza a crecer de vuelta o a recuperar el nivel que tenía. La última de mi parte, y Raúl no recibe ni siquiera un llamado de seguimiento, profe, porque por más de que hoy no esté en el ruido, está afuera, ¿verdad? Y es un jugador con experiencia ya. Y Raúl, no sé si le llamaron, no le llamaron, no, nunca le pregunté. En la época de Ramón Díaz, era que estaba en la lista, pero después no sé. Y viste que hay gusto, porque Raúl tuvo muy buen rendimiento en Cerro, en Sudamérica, en Cerro, después en Vasco también, el año que estuvo, después ahora en Cruzeiro, ahora está volviendo, está jugando otro porque tuvo una lesión grave ahí en el tobillo, le costó recuperarse, pero el partido pasado no jugó, pero el anterior sí jugó, salió en la selección de la semana y todo, nos jugó contra Curitiba, el equipo de Mourinho, no puede ser, pero hoy juegan contra Botafogo. No sé si va, de que está convocado, pero no sé si va a jugar. Pero está bien, Raúl tuvo un muy buen rendimiento, es ya cuestión de gusto, Jota. Sí. A lo mejor al técnico no le gusta jugar con lateral, entonces además ya tiene acá, entonces no le convoca, o no sé, es cuestión de gusto, ya no sé, no quiero meterme mucho en eso. Sería lindo saber qué es lo que le gusta a este técnico. A eso iba Vicky, pero ¿qué análisis haces? ¿Qué análisis haces de esa posición? No sean malos. No, Vicky, pero ¿qué análisis haces de esa posición, la que conoces? Porque venimos jugando con Rojas de lateral, ¿verdad? Y tenemos Raúl, tenemos Espínola, tenemos el propio Escobar que anda jugando, si viene de central, viene jugando de lateral. O sea, ¿por qué no podemos consolidar en el puesto de lateral derecho a un lateral derecho? A un lateral. Claro. Yo creo que es cuestión del gusto del técnico. El técnico no le gusta jugar con lateral y ahí está, que va a hacer, es su estilo de juego, hay que respetarlo. Me gustaría que le convoquen a Raúl y que juegue la selección. A quien no le va a gustar que su hijo sea convocado a la selección, claro. pero no sé si es su estilo, porque desde que está casi no, al único lateral que lo utilizó fue a Espínola. Y después yo creo que Alzamendia, ¿verdad? Pero Alzamendia también juega en otra posición, pero no sé, lateral derecho te hablo, no te hablo de otro lateral. Profe, sacando el trabajo de los colegas, como se dice, ¿verdad? Es hablar de fútbol, pero estamos en época de selección, siempre con respeto. Yo sé que si escucha Berizzo, la gente de la selección entiende que es debate, pero yo llego a la conclusión de que esa falta de fuerza en ofensiva que tenemos es por el trabajo tan largo que hacen los extremos, de tener que venir hombre a hombre hasta la raya y no hacer ese cambio de hombre con los laterales. Y ese es un sistema que es escuela de Berizzo, lo hizo desde que llegó hasta hoy. Todos los goles de Paraguay tienen el mismo movimiento, el lateral sale de volante y el volante termina de lateral en todos los goles. ¿Qué otras formas de contrarrestar hay? ¿Qué otras formas de cambiar? ¿Cómo marcaban ustedes, por ejemplo, en ese caso? Cuando ya el extremo era profundo, había cambio de hombre, era de lateral, no hacía falta que el lateral salga a la mitad de la cancha con el interno. No hacía falta, o el volante central caía más, o el no sé si nosotros ocupamos mejor el espacio. Antes vos que jugaste también, vos sabés,
porque hoy en día, como decir, un extremo que bajan a marcar al lateral, cerca del lateral, baja, ya llega sin piernas ya allá arriba. Como no sé, yo también digo que nos repartimos mal en la cancha o qué, pero yo creo que nosotros llegamos sin fuerza al área. Estamos a esos dos tipos ahí que peleen y es muy difícil de marcar también así, de llegar y concretar, ¿verdad? Pero yo no sé, hay que buscarle, él que está ahí adentro y él tiene que buscarle, hombre. Yo no querría decir eso, quién tiene que ser, pero yo creo que cuando vos estás en el día a día vos sabés quién te puede dar y quién no. Sí, totalmente. Él tiene que elegir ahí las personas, pero yo creo que hay hombres para buscar o no sé, bueno, pero cada uno vamos a traer el estilo, él tiene su estilo y él juega así, es la escuela, no sé si es la escuela de Bielsa o la escuela de Benito, pero es su estilo y se respeta, ¿qué va? Bien de Yucapata Bielsa ya. Bueno, Virginio, espero que no haya escuchado a nadie. Virginio, volviendo atrás, en aquella época, ¿quién era el peligroso entre ustedes? ¿Eulalio Mora o Javier Villalba? ¿Peligroso en qué sentido? Y vos sabés, no, eran todos santos ahí. No, pero en un plantel de jugadores nadie es santo, Por eso. Siempre hay de todo. Habemos en la viña de todo. Sí, pero ¿quién era el más peligroso? ¿Eulalio o Javier? No sé. No sé, en aquella época. Es que ya pasaron tanto tiempo, que ya no sé más. Yo ya estoy perdiendo ya. Con ese colesterol batema será. Virginio, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo, saludos a todos. El Vicky Cáceres con nosotros. Aniversario del Club Guaraní, recordando aquella noche del 84 y después, bueno, hablando de todo un poco. Hacemos una pausa, sí, 12:42 a la vuelta hablamos de la selección. ¿Qué nos espera el jueves, señores? Estamos a 2 días. ¿O nos despedimos bien nomás ya o nos volvemos a meter en la lucha de...? Estamos ahí, hasta Bolivia que hay lucha todavía, tiene chance. ¿Hasta qué? Hasta Bolivia, que en el combo pasado estaba eliminado, hoy tiene chances si nos gana. Bolivia no tiene chances. Le revivimos a Chile y hasta le agrandamos a Bolivia, eso hacemos. O sea, que Venezuela tiene como 10 que no van a estar. Hay 4 luego de la zona defensiva que no van a estar. 3 titulares en el medio que no van a estar. O sea que a Chile se le abre todo el panorama. Puede hacer 6 puntos. ¿Chile con quién va a la siguiente fecha? Chile contra Paraguay. Fue acá. Paraguay, Chile en el Defensores. Ahí sí que o le revivimos más o le... No, le pisamos la cabeza. Berizzo hace hizo... mucho escucho eso. Qué mucha ilusión de Necota, bueno, sí, que pueda ¿verdad? proponer Berizzo. Es que el fútbol cada semana cambia. Sí, sin duda. Yo no digo lo que pueda proponer, esperamos que proponga eso, porque hasta ahora no propone. En el fútbol nunca está todo tan bien y nunca está todo tan mal. Totalmente. Eso es una realidad. En cambia una semana pasada en un minuto te cambia el partido y el año probablemente, ¿verdad? Sí, pero nosotros hace 2 años y medio estamos así. No, estamos ahí, Nico. Si viene 2-3 partidos lo que es flojeamos, por eso no estamos mejor. Si viene otro técnico, sí, yo creería que podemos entrar a pisarle la cabeza a Chile. Yo creo que teníamos que haberle ganado a Bolivia acá, a Perú acá, y después este resultado nomás. Son los puntos que faltan. Claro, esos 4 puntos porque son los después puntos que estamos faltan. bien por eso, sí. Pero después estamos haciendo estamos clasificados ya. Con esos 4 puntos hoy estaríamos quintos y en la línea del tercero y el cuarto. Peleando ahí, o sea, eso con 16, igual que Colombia y Ecuador. Son los 4 puntos que faltan. Fallamos de local, eso primero cuando todavía no estaba todo engranado con tanto tiempo de trabajo, ese es el tema, ya tenía que haber estado todo engranado, ¿verdad? Ahí está. Pero es que debutamos con la llegada de Berizzo. Claro. Berizzo hizo que muchos jugadores actuales se peleen con los históricos, porque los exjugadores criticaron el trabajo de Berizzo en la prensa. Ni a Villar le hablan. Les lavó el cerebro, dice el 117. JJ, el mejor comentarista, lejos. Triple escolaridad con él. El Café, La Unión y La Roca, dice 493. Gracias, amigo. Perdón, J, que te corté tiene otra cosa que hacer del oyente, pero es lo que da a entender con sus palabras Almirón. Sí, esa vez, sí. O sea, es lo que da a entender y es lo que el grupo apoya, por eso básicamente. Yo tanto me gusta lo de Anthony, porque Anthony salió inclusive a hablar esa vez y fue tan señor la forma en que habló que él valoró el trabajo anterior, separó la situación
y se puso a muerte con su grupo de hoy. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Verdad? Almirón salió y chocó contra el otro grupo. La diferencia de mensaje, ¿verdad? Que es lo que hizo Berizzo también. Claro. Cuando en realidad el UAU dice que tenemos que estar todos unidos, pero las veces que puede Berizzo tira la suya. Si vos chocás, tenés que después matarte. Totalmente. O sea, tenés que romper. Chilaver decía de todo, pero se ponía ahí, no le entraba un solo gol, exagerando, y hacía todos los goles habido y por haber. Y decía de todo. De todo. Ayer, justo vi un informe ayer. Estaba viendo en YouTube un video de las cosas que, rememorando un poco, las cosas que decía. Pero después cumplía el tipo. Se la bancaba. Se la bancaba, Almirón dice y no se la banca. No aparece. Al contrario, tira un tiro libre y un tiro de esquina allá a la luna. Entonces hay diferencia. Yo digo, o sea, el hablar así es para gente que después se la banca. Pasaba con Mohamed Ali, qué sé yo, con 10.000 tipos en la historia del deporte puedes mencionar. Pero después tenés que hacer lo que decís. Porque si no te vuelve en contra, ¿verdad? Que es lo que le está pasando por ahora a Miguel Almirón. Por ahora, le pasó todo este tiempo. Hacemos la pausa, ya venimos, dale, 12:46. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Mucho más, sentir más. Griegur, disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Te quieren transferir dinero pero no tenés cuenta bancaria. No hace falta que vayas a una sucursal. Abrí tu cuenta Itaú ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o donde estés. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Tupí, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4, 0 kilómetro 2022, de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril, en ruta entre sus más importantes características. Y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipo de gimnasia, etcétera. Tupí ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que lo acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tiene tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original
original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Shorty, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Shortitzer. Pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Zoom de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Tener una cuenta digital Itaú es el primer paso para hacer todo sin moverte donde estés. Podés recibir y transferir dinero, hacer depósito de cheques, pagos, giros, cargos de saldo y mucho más. Si todavía no tenés la tuya, abrila hoy. Una cuenta ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4, 0 kilómetro 2022, de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril, en ruta entre sus más importantes características. Y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipo de gimnasia, etc. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que lo acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tiene tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. La selección de Alemania se convirtió este lunes en la primera clasificada oficialmente al Mundial de Qatar 2022. Por la fecha 8 del grupo F de las eliminatorias europeas, el equipo alemán goleó 4-0 de visitante a Macedonia del Norte y ya se hizo inalcanzable en la tabla de posiciones. Los goles para el equipo teutón fueron marcados por Timo Werner en 2 ocasiones, Kai Havertz y Jamal Musiala. La tetracampeona del mundo consiguió esta tempranera clasificación de la mano de Hansi Flick. Desde su llegada cosechó 5 victorias en 5 partidos jugados, anotó 18 goles y recibió solo 1 en contra. Por 18ª vez consecutiva, los alemanes marcarán presencia en la máxima cita mundialista.
no han faltado desde Suiza 1954 en adelante. En su última participación en Rusia 2018 fueron eliminados en primera ronda tras sumar solo 3 puntos. Aquella selección derrotó a Suecia, pero perdió contra México y Corea del Sur. Bueno, Alemania, primer clasificado a la Copa del Mundo. Si vos tuvieses que armar, atendé, Jota. De Europa no me... No, si tuviese que armar un mundial con 32 equipos, así como ahora, pero vos elegís a mano. Digitado. Sí. ¿A quién llevarías? Tenés que hacer tu lista de 32 equipos. Pero no entiendo, ¿a qué equipo llevaría? Claro, si vos tuviese que digitalizar la clasificación y decir, bueno, estos 32 equipos, estas 32 selecciones van a participar del mundial. No, ya Alemania tiene que estar. Alemania está así. Alemania, Italia, España, Inglaterra, que es el gran ganador que nunca ganó. Francia. No, Inglaterra no. Claro, pero quedó ahí como el gran ganador, pero después nunca más ganó ni siquiera en Europa, 66. que ganó hace poco, ¿verdad? Sí. Pero cumpliendo el famoso proceso con Southgate, llegó a semifinales del Mundial y llegó a la final de la Eurocopa. Sí. Logros que hace años no conseguía. Claro, creo que su última gran participación fue la Eurocopa del 96. 96, exacto. Y después fueron fracasos y fracasos. Generación de excelentes jugadores que no. Claro, pero viste ganaron que nada. quedaba como que Inglaterra era como Alemania, que había ganado muchos mundiales, muchos campeonatos en Europa, y la verdad que ganó uno. No, y le los costaba dueños, ganar. los que inventaron el fútbol. Sí. Y ganaron solamente el 66 con polémica de por medio. Sí. Que se lo recuerdan siempre el gol fantasma. El gol que yo le llevo a esos 4 de Europa. ¿Solo 4? Y le pongo en el mismo grupo, que se eliminen entre ellos realmente. Y Paraguay en otro grupo. Después Brasil, Argentina. Ese era un juego que yo hacía de chico, armaba mi mundial. Claro, vos también. Sí, claro. Sí, ¿quién no hizo eso? Mundial de clubes también. Espectacular era. Sí, mundial de clubes, en 32 equipos por si alguna vez. Copa Libertadores también. Copa Libertadores. Y con el dado yo tiraba. Y ahí le hacía ganar a uno, le hacía perder, y ahí iba sumando 3, 4, 6. Otra época. Bueno, vos no hacías eso, Nico, ¿no? ¿Vos No. qué es lo que jugabas vos? No. Eso quiero saber. Vos que Rombo. Rombo. ¿Cómo es que el otro juego, el de balita? Balita. Bueno, está bien. ¿Quién estaba, Víctor? Pensé, perdón, que me dijiste que estaba alguien. Bueno, Alemania, primer clasificado de forma oficial. Brasil, si se dan los resultados este jueves, también puede clasificar. Ya de forma oficial. Ya está clasificado, ¿verdad? Sí. Pero de forma oficial, así tipo Alemania, matemáticamente, en el caso de Brasil, matemáticamente va a estar clasificado si se dan algunos resultados este jueves. Algunos argentinos, periodistas principalmente, ya están eligiendo rivales para amistosos, para vos sabés que premundial. Si Brasil llega, o sea, si gana pasa 31. Y debería esperar que el quinto se mantenga en 15. El quinto es Colombia, porque después de esta fecha después de esta fecha quedarán 6 partidos aún. Ojalá 18 puntos en disputa. No llega todavía. Ojalá no ocurra la fecha pasada, ya se podía dar, Fede, de alguna manera. Sí, porque ¿sabes lo que pasa, Fede? Que tenés que tener en cuenta que se restan puntos entre ellos. Entre ellos se van a enfrentar. ¿Entendés? Sí. Se restan puntos. Ojalá no ocurra por Messi y compañía, pero ¿sabes a qué me huele esto? ¿Ustedes se acuerdan del ambiente que se generó en la previa al Mundial de Corea-Japón 2002? Con respecto a la selección de Bielsa, y que era una máquina y que en su mejor momento que iban a ser campeones del mundo. ¿Ustedes qué me hace que están en la misma, no aprendieron del error? Y es como que están encaminados a eso. Ojalá, insisto, ojalá no ocurra, porque Messi creo que se merece una Copa del Mundo importante. No sé si ganar la Copa del Mundo, pero una gran campaña otra vez, como aquella del 2014. Pero está jugando bien Argentina indiscutiblemente, está en un muy buen momento, pero para el Mundial queda un año y queda meses. Mucho. Además hay selecciones que están creciendo mucho más de lo que ya estaban luego. Bélgica, por ejemplo, ¿verdad? No, y si vamos a comparar el Cada nivel vez con respecto a los europeos, Nico, Sí. o sea, ellos ya están hablando de una potencia mundial. Ese era el debate la vez pasada. Sí, tienen a Messi. Ahora, yo creo que de mitad de cancha para atrás son un equipo normal. Normal. De mitad de cancha para arriba tiene un monstruo que es Messi, de otro planeta, que para mí es el mejor del mundo, y tiene a buenos jugadores, ¿verdad? Muy buenos jugadores. El caso de Di María, el caso de Lautaro,
Rodri de Paul es muy bueno. Claro, pero sigue siendo un jugador normal, Jota. Eso nomás voy de mitad de cancha para atrás. No sé si para volver a confiarse en que es una potencia mundial. Creo que hoy hay selecciones europeas. Ahora, creo que si no exageran con todo esto que se está generando y con un poco más de humildad, Argentina puede llegar a hacer una gran Copa del Mundo, porque tiene jugadorazos y tiene un equipo y tiene un técnico que evidentemente trabaja muy bien, que ganó una Copa América y que está en un momento de mucha confianza y momento dulce, ¿verdad? Pero digo nomás, creo que no tienen que cometer el mismo error que han cometido en la previa a Corea-Japón 2002, de por poco decir que ya eran campeones del mundo. Aquella vez del 2002, muchos jugadores años después declararon que uno de los factores importantes a su criterio fue que Bielsa los mató en la parte física, en esa última etapa antes de llegar a Japón, porque Argentina se elimina en la primera etapa. Argentina jugó todos sus partidos en Japón. Si Argentina le ganó a Nigeria 1-0, gol de Ayala, Batistuta de cabeza. Después pierde con Inglaterra, un penal de David Beckham. Y después pierde con... Empata contra Suecia. 1-1. Empate con Suecia. El tema es que Suecia, por diferencia de gol, ese empate le resultaba. O por puntos, ahí es donde no me acuerdo bien cómo había Creo que salido Suecia había empatado contra Inglaterra previamente. Y después Inglaterra le ganó a Nigeria, entonces eso consiguió, eso hizo que clasifiquen los dos europeos y que Argentina quede fuera. Lo que Argentina tiene que hacer desde mi punto de vista es tratar de jugar algunos partidos, no sé si oficiales de las eliminatorias, que no creo, pero sí amistosos sin Messi. ¿Qué va a pasar si no está Messi? Argentina Argentina tiene algunos jugadores clave. Otamendi, por ejemplo, ¿qué va a pasar si no está Otamendi en la defensa? Aunque no era muy querido, Di María hoy es clave también. Otamendi, 33 años ya tiene, ¿verdad? No, este mundial. No, por eso te digo, pero Otamendi tiene ahí atrás, tiene Pesela, tiene... Claro, pero Argentina está en la renovación, hay muchos jugadores jóvenes muy buenos. Como decir de Paul, por ejemplo, era jugadorazo, todo lo que vos quieras. Pero hay una dependencia todavía de los jugadores experimentados, y ni hablar de Messi, ¿verdad? No, sin dudas. Yo nomás creo, Nico, que es un error pensar. A nosotros se nos fue Cabañas, pero no podíamos pensar, ¿y qué pasa si no está Cabañas? Paraguay no era Cabañas dependiente, no, él era para el plus. Mí sí, claro, pero era el plus. Y bueno, y lo que es Messi. Pero no eras para... Messi es el plus de Argentina. Pero es así, el plus. Pero así mismo como hacer esa pregunta, ¿no te preguntaste qué hubiera pasado si estaba Cabañas? Sí, claro. Para vos era, no era... Para mí, yo no sé si le ganábamos a España, pero a Inglaterra, a Nueva Zelanda en fase de grupo le ganábamos. A Japón no sufríamos tanto. Contra Japón no sufríamos tanto. Lo que digo es que Cabaña, vos en Argentina, no es solamente que armás un equipo con Messi, armás un equipo para Messi. Cabañas era fundamental en los partidos que había lugar para ese estilo de jugador. ¿No fue la magia, Jota? Claro, era nuestra magia, pero él no jugaba todos los partidos. Pero sí jugaba. O sea, no era titular. Cabañas jugaba todos los partidos. Jugaba todos los partidos, Jota. Para mí que sí. ¿Qué partido no jugó Cabañas? Yo recuerdo no había jugado contra Chile aquí el día que perdimos 2-0 porque estaba suspendido. Al partido contra Brasil, al partido siguiente contra Brasil, Paraguay va a Recife, si no me equivoco. Ese ataque fue con Cabañas y Osvaldo Martínez. Él hace el gol de tiro libre. Hizo un primer tiempo fantástico. Permítame que lo saluda a Julio César Cáceres, el emperador. Está imbatible, está su equipo. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un saludo a ustedes y la gente que le escucha siempre. ¿Cuántos partidos seguidos ganó la reserva de la Olimpia, Julio? ¿9? La 10ª. 10ª victoria. Imparable. Sí. ¿Qué varita tocaste, Julito? No hay ninguna varita, solamente trabajo y convencimiento de los chicos, y ellos están muy convencidos y se le ve con muchas ganas realizando lo que más o menos siempre es nuestra idea, y ellos lo están explotando bastante bien, y a través de los triunfos es mucho más fácil siempre ver las cosas. ¿En qué se diferencia el trabajo que haces allí con los chicos de la reserva con el trabajo que ya tuviste como experiencia también en Primera División? ¿Dónde está la clave del manejo, del trabajo? No, y la verdad que del manejo es diferente, porque yo me acerco más todavía a los muchachos, tratamos de explicarles más todavía situaciones de juego, en la práctica, perfiles, cobertura, en qué momento podemos abrir, en qué momento achicar espacio, recuperar,
y también después digo que charlamos más porque yo trato siempre de charlar con ellos, porque algunas veces hay algunos que son convocados, otros que no, y yo siempre le inculco, yo quiero que el jugador se enoje cuando no está jugando, no está, ¿verdad? Porque eso quiere decir que él quiere estar, que no se le sea igual, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro objetivo principal, yo con ellos, es que ellos también puedan llegar a primera, puedan consolidarse en primera, y ese es el objetivo principal, ¿verdad? Aparte de lo que, siendo hoy día entrenador, lógico que querés que gane tu equipo, ¿verdad? Pero el objetivo principal es que ellos puedan llegar a primera. Inclusive hay algunos jugadores que juegan conmigo que ya han jugado en primera, ¿verdad? Pero hoy día no están teniendo ese espacio, y entonces yo le estoy dando bastante ritmo y una idea, digamos, ya tomada de hace años también en la institución, y lo que más o menos también a mí me gusta, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Que primera una vez no se te explica mucho cuando salí, o por qué el cambio, por qué te quedas en el banco. No, muchas veces te explican los entrenadores, ¿verdad? Uno solamente tiene que ser profesional y trabajar, trabajo, porque no hay otra cosa, ¿verdad? Que trabajar y ponerte bien a la hora y jugar para mantener tu nivel, y si no jugás, para esperando tu oportunidad, ¿verdad? Julio, Nico, soy un abrazo respetuoso. Nico. ¿A qué jugás, Julio, tácticamente hablando? ¿Qué te gusta? No, y nosotros más me gusta hoy día, digamos, es simple, ¿verdad? Con un 4-4-2, siempre con los extremos abiertos, iniciando la salida de abajo, ¿verdad? No todas las veces digo, tratando de buscar pelotazos, ¿verdad? Sino atraer un poco a un costado a los rivales y después hacer una transición rápida por el medio buscando el otro extremo, ¿verdad? Y movilidad, ¿verdad? El jugador tiene que estar en constante movilidad, porque si estamos estáticos no abrimos, no encontramos el espacio. Cuando el jugador que tiene la pelota mira adelante y ve que su compañero está parado, no tiene muchas opciones. Sin embargo, cuando yo agarro la pelota y miro y veo que mis extremos empiezan a moverse adentro, el delantero busca afuera el espacio, entonces ahí sí tengo varias opciones, ¿verdad? Todas esas cosas venimos trabajando, y cuando estamos en un equipo grande, lógicamente hay algunas veces eso de que jugamos en mano a mano, el central siempre tiene que estar atentos los dos, por un lado el otro va, el otro tiene que sobrar, y así venimos, ¿verdad? Trabajando, y la obligación es el mínimo de llegar en el área 3 jugadores, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? De lo de borde, ¿verdad? Eso es lo que, porque si no llegamos no vamos a meter goles, no, y si no metemos goles no vamos a poder ganar, ¿verdad? Porque si no vamos a estar flotando y el adversario va a generar, te va a meter goles, y después voy a empezar a salir todo mal con un desespero, y ahí me pueden aprovechar más. Entonces busco siempre el reinicio de los juegos, ¿verdad? El juego principal de nosotros, ser protagonista siempre, ¿verdad? ¿Y tus laterales, Julio? Mira que... Sí, laterales bien abiertos, igual, bien abierto también, desbordando, y cuando tenga la oportunidad tiene que hacer llegar su desborde de la pelota en el área. Y es la obligación, como te digo, el delantero explotar el primer palo, ya el segundo delantero llegar en el punto penal, y el extremo también pisar el área, el segundo volante esperando ya el rebote o una sacada hacia el área para definir, ¿verdad? Pero están entendiendo bastante bien, la verdad, los chicos, y se les nota a ellos, hacen el esfuerzo máximo, salen cansados, pero con la satisfacción de ganar los partidos, ¿verdad? Yo creo que una vez la reserva, digamos, bueno, es reserva, no influye tanto, ¿verdad? Pero en la preparación de ellos sí es muy interesante para mí, ¿verdad? La preparación es la base y el objetivo, ¿verdad? En esta parte voy a hacer un poquito Argel, si me permitís, voy a procurar, Julio, porque ustedes fabrican los laterales, después los técnicos de la selección hacen jugar a los centrales de lateral, entonces... sí, me está bien, vos sí sos un creador, me creaste otro partido, me creaste ahí en un ratito. Entraste en el campo más alto, nosotros, por eso te dije recién que la reserva pues, es otra cosa, preparación, pues vos me hiciste jugar ya la Champions League ahí de repente. Cepillavio. Mirando ese lado siempre, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad? Que hay ideas, ¿verdad? Del entrenador, lo que piensa, ¿verdad? Entonces podemos modificar a una vez, pero las improvisaciones, lo que yo siempre decía, a una vez las improvisaciones pasan durante el partido, donde más vos improvisás, o de repente
se te lesionan jugadores en tal parte y voy a improvisar en la semana a buscar, ¿verdad?, que te pueda dar una mano de repente en uno o quizá dos partidos. En uno te puede, cuando te sale bien la improvisación en un partido, vos volvés a intentar en el próximo, y a una vez no sale tan bien, ¿verdad? No sale tan bien. Entonces, lo que yo también más o menos acá busco del perfil rápido y de los centrales zurdos, colocarle al central zurdo y derecho para que le sea más fácil, ¿verdad? No quiero hacer eso, cambio de pierna, por lo menos ahí en la parte defensiva, ¿verdad? Porque a una vez cuando no es tu perfil, en algunas circunstancias que pasa dentro del partido, se te hace difícil algún rechazo o se te hace difícil alguna elaboración, alguna jugada, ¿verdad? Cuando no es tu perfil. Hola Julio, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Por el lado bien, ¿cómo estás? Por el lado de la formación, recién hablábamos también con el profe Vicky Cáceres por el tema de los laterales que hoy son tan importantes en los equipos ofensivos, en los equipos que salen a proponer, y sus laterales son los hombres, hasta diría los creadores más importantes que tienen. Y Olimpia, por ejemplo, para los chicos que está formando, tiene eso. En un 4-4-2 sus dos extremos son delanteros, les cuesta volver y es un problema para los laterales la vuelta. Eso ¿Cómo va formándose en el circuito defensivo para que los laterales no dependan solamente del que está por delante de ellos? ¿Eso se trabaja o se busca por característica? Porque es un déficit que tenemos en muchos equipos. Los extremos nos vuelven y le criticamos a los laterales. Y buscamos por característica más o menos hoy día, ¿verdad? Hoy día también los extremos, siempre digo, ¿verdad?, que tanto la elaboración con los centrales y un volante de repente que trata el receptor de repente de abrir, y tu lateral está abierto y tu extremo lógicamente, como decía, está allá en la punta, pero ese extremo yo a una vez lo obligo también a explorar en el medio, ¿verdad? Sí. En algún momento tu delantero te sostiene los centrales ahí, pero tienen que explorar. En la pérdida el primero que la pérdida del extremo es el primero que tiene que marcar el tiempo, porque si no hay esa exigencia, sí le va a costar mucho a tus laterales, ¿verdad? Porque el adversario te va a empezar a encarar, ¿verdad? Y en algún momento tienen que romper tu lateral o puede romper tu central, y si es un rompimiento malo, van a filtrar la pelota, y en esas filtraciones ya es directo con el delantero y el arquero, mano a mano. Entonces, sí, para eso también hay que estar en constante vigilancia, ya sea por un lado, el otro lateral tiene que venir cerrando un poquitito más el medio en cualquier pérdida, porque lo que te da mucha atención es la duda. Tenés que dudar del compañero que en algún momento pueda perder alguna pelota dividida, una peinada, entonces vos ya estás atento para resolver esa situación, ¿verdad? Y esas son, porque cuando vos decís, no, tiene arriba mi compañero, va a ganarlo, en algún momento va a perder, y esa pérdida te puede costar el gol. Entonces, durante 90 minutos tenés que estar dudando en la hora de marcar, ser firme, y tu extremo no puede. Cuando vos ves que tu extremo ya de repente en algún momento pierde la pelota y viene con ese trotecito, quiere decir que está pidiendo cambio. Sí. Está pidiendo cambio porque ya no está consiguiendo sostener eso. O en algún momento lo dejas al equipo adversario que salga un poquitito más para que no esté tan arriba todavía tu extremo, tratar de encajonar un poquitito, y cuando ganas esa pelota ya el arco te queda más cerca. Ahí es donde yo le digo que ellos tienen que moverse mucho para poder elaborar la jugada y encontrar el pasillo, digamos, para las filtraciones de la pelota. Sí, mira qué interesante. La última es en este cambio de fútbol moderno, que a los 9 por ahí, alguno que era muy estático le pedí que haga diagonales, a los volantes le pedí que pisen el área, eso era normal, pero hoy hay que pedirle a los extremos habilidosos que vuelvan, como recién decía, hay que exigirle a los centrales que antes estaban acostumbrados a sacar larga, a jugar fútbol, a salir por abajo. ¿Qué es lo que más cuesta encontrar hoy a nivel jugador en esas características que pide hoy el fútbol moderno? Lo que cuesta, lógicamente, a una vez se va a encontrar todavía el perfil. Viste que el perfil es muy importante, el perfil cuando vas a recibir la pelota. Sí. El lateral derecho, por ejemplo, no puede estar medio inclinado y solamente domina la pelota y mirando hacia el medio, no. Primero su perfil, el dominio del balón tiene que ser más o menos encima de la raya para tener, si voy a jugar al extremo o voy a jugar al punta allá, o meterme hacia adentro, meter la pelota hacia adentro. No solamente tener un perfil, porque de repente si te encontrás con un equipo también que te presiona, y si vos no estás bien perfilado, lo más probable es que le rebotes otra vez a tu delantero, pero cuando lo haces eso,
ya tus centrales, o sea que tu central ya va a estar apretado por el delantero. Sí. ¿Y qué va a hacer? Lo único que va a hacer es reventar la pelota, ¿verdad? Porque no va a querer regalar ahí. Esos conceptos, lo que yo le digo, es importante saber en qué momento el central tiene que hacer 2 toques y jugarle al punta. Es cuando te presiona. Ahora, cuando hay esa posibilidad, busquemos elaborar primero la jugada. En eso también hay ciertos riesgos también, porque hoy día los equipos se paran así y buscan la presión alta, de repente obligando a tu equipo a errar, y que cuando recuperan la pelota está cerca de tu arco, ¿verdad? Entonces hay que saber. Yo siempre le digo al arquero, vos vas a hacer el libro también en algún momento, pero no te digo que con eso vos tenés sí o sí la obligación de jugar por abajo. No te voy a pedir que vos regales tu pelota ahí para que te definan acá, ¿verdad? Por eso hay que ser inteligente, porque el que tiene la pelota decide dentro del partido, no como en la práctica que vos podés pitar un poco y cortar la jugada y mostrar, ¿verdad?, algunas situaciones, ¿verdad? Pero el extremo es fundamental también el recorrido. Si no, puede venir marcando, que recupere la zona, que se pare en la zona esperando al rival que te venga, ¿verdad? Porque el rival también tiene que progresar y va a venir a tocar, como se dice, y ahí es el momento donde ellos también tienen que aprovechar, ¿verdad? Le felicitamos recién a Virginio Cáceres porque fue campeón con Guaraní, y a vos también, hoy es aniversario de Guaraní. Vos también fuiste campeón con Guaraní, Julio. Sí, ahí están cumpliendo un aniversario más. Yo también le quiero enviar mis felicitaciones al club, porque tengo una parte muy importante ahí también, conquistando campeonatos. La he pasado, pero espectacularmente bien. Me conozco a la mayoría que trabajan ahí, a los directivos, al presidente. Palabras siempre me han sobrado para agradecerle a todos ellos, porque durante mi estadía en el club fue de primera en el trato, y yo creo que ambos dimos lo mejor. Yo como jugador di lo mejor para ellos, y ellos como parte dirigencial, equipo, club, me dieron también lo mejor. Y lo más lindo es que, como siempre yo decía en ese entonces, nosotros tenemos que dejar un cuadro de campeón, que es lo que queda eternamente, y gracias a Dios lo pudimos lograr. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Gracias a ustedes. Julio César Cáceres. Tenemos el informe de la Primera B y el Nacional B, ¿sí? Promoción. A ver, ¿tenés? Ahí vamos, la promoción. Hoy comenzará la pulsada por un lugar en la Intermedia 2022. En el Defensores del Chaco, Martín Ledesma de Capiatá y Deportivo Itapuense disputarán el juego de ida desde las 19:30. El partido será con público y con VAR. Derlis López fue designado como árbitro y Mario Díaz de Vivar será el encargado del VAR. Martín Ledesma fue el subcampeón del torneo de la Primera B ganado por Atlético Colegiales. El equipo capiateño aseguró su presencia en estos partidos definitorios tras vencer en la última fecha 24 de septiembre de Areguá 5-2. Con esto llegó a 55 puntos. Quedó a 4 del campeón, producto de 15 victorias, 10 empates y 5 derrotas. Su DT es Romualdo Agüero, y en sus filas cuenta con jugadores como Blas Hermosilla, ex arquero de Olimpia, y Rodolfo Guillén, por muchos años defensor central del 12 de octubre. Su rival será el Deportivo Itapuense de Encarnación, una institución fundada hace 2 años. En su primera participación en el Nacional B consiguió el título y la posibilidad de jugar la promoción a la segunda división del fútbol paraguayo. En la final del torneo de clubes del interior derrotó 2-0 a Sportivo Carapeguá en cancha de 12 de octubre. Tiene como DT a Julio Nito Villalba y como defensor y figura a Arnaldo Pereira, zaguero central que realizó formativas en Libertad y pasó por varios clubes de primera división. Bueno, ¿cuánto te queda de pausa, Cristian? 2. Bueno, a ver, rápidamente. Cerramos entonces. A ver, WhatsApp, Nico, por favor. Rápidamente, Chipi, 070 dice, Nico, ¿por qué no son optimistas como JJ? Dice, ustedes están muy negativos, dice, un abrazo, dice. El 466 dice, Berizzo es un genio como vendedor a los dirigentes y los jugadores. Le vendió los espejitos como loco. Gran lavador de cerebro, dice. 411, saludo a la mesa, especial saludo a mi amigo Chipi. Soy Adal Pérez. Un abrazo para Adal, un abrazo. Que hable Bolivia y sus periodistas. A nosotros nos debería preocupar Paraguay y en la cancha, dice igualmente. Hay partido hoy, ya Finlandia le ganó a Kazajstán de visitante 0-2, eliminatoria mundialista, y esta tarde hay muchísimos partidos. Así que les quiero recomendar un partido a Jota para que vea, y está por acá, a ver un poquito, Portugal, Luxemburgo, no. El partido, ahí. Sí, seguro que sí. El partido que le voy a recomendar es... A la pucha, no hay un partido que le puedo recomendar a Jota.
Todos son medio Argelia. Portugal, Luxemburgo, por ejemplo, no puede. Una película, Jota. Exactamente. Una serie, ¿no te gusta la serie? No puedo. La serie, ¿no? ¿Y alguna de fútbol? Yo te recomiendo ¿Sabe una. que seguí? Esa Yo te de la recomiendo- Conmebol seguí una vez. Esa que se hizo de la Conmebol, que del presidente. Jota, Esa yo fue te lo recomiendo único una. que presidente, creo que ¿Tenés Netflix o no? Sí, y esa Bueno, que, no, no, en no, el espera. otro vi, en el premio. Te va a gustar, esperana, Jota. Sunderland por siempre. Ya está. Sunderland por siempre. La serie de el club Sunderland. El 24 veo eso. Pero mirá, en serio te digo. Si no me hace trabajar el 24 veo eso. ¿Qué 24 Y de? antes de Navidad. No, dejate de joder, Jota. Hoy poné tu televisor. Japón ya le ganó a Australia 2-1, así que por las eliminatorias también. Corea empató 1-1. Heung-min ya metió un gol. Son Heung-min, exactamente. Pero juega de centro delantero, pues no juega de otra cosa. Hoy es cumpleaños de Rogelio Wilfrido Delgado, hablando de capitales. Muy bien, un abrazo Gran para Rogelio. Fede, aviso parroquial. Olimpia debe abonar un total de 5,5 millones de dólares al Dinamo Kiev y tiene 45 días de tiempo para hacerlo. Ya salió la apelación de FIFA. Si no, no puede fichar en el siguiente mercado. Sí. Primera sanción. Mirándolo desde acá, creo que es un buen momento para que el hincha de Olimpia se despierte y exija una explicación al expresidente Marco Trovato. Porque Momento complicadísimo. ya hace un año estamos diciendo lo mismo. ¿Y a quién lo trajo a Derly González? Marco Trovato. Él creó el estatuto que menciona que cada autoridad se debe hacer cargo de las deudas. Es el momento que Trovato dé la cara y explique qué pasó. Jota. Qué locura. Saludo grande para el profe, para el maestro y para toda su familia. Una persona. Para Rogelio. Para el profe Rogelio Delgado. Que pase muy bien. Muy bien, nos vamos, señores, que la pasen bien. Tenemos ahí una pausa pendiente y ya hablamos del juego de promoción del día de hoy. Para vos, ¿quién gana, Fede? ¿Quién es favorito? Debería ser el de... Debería ser el de la primera vez, que en teoría tiene más competencia. De hecho, jugó 30 partidos en la temporada. ¿Y el del Nacional B? El Martín jugó? Ledesma, no, menos. Porque superó fase de grupo 6 partidos, 2 de cuartos de favorito final. Martín Ledesma. Sí, menos de 10 partidos oficiales tiene el Deportivo Itapuense. Y aparte, entiendo yo que se juega en otro nivel. Claro. No es lo mismo en Martín Nacional B. Ledesma jugó Copa Paraguay hace poco, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí. Jugó, ese yo he visto ese partido, juega bien Martín Debió Ledesma. haber jugado, sí, claro, porque es su equipo de la tercera categoría. Deportivo Itapuense no llega a Sí, eso cuando yo porque te aún dije está acá, en el... por el apellido que gane te dije, ¿te acuerdas? Que te dije. Sí, es cierto. El precio Oscar Ramírez también envió invitación. ¿Cumpleaños quién es? ¿De No, hay Serrano chicos o no? acá. De ahí dije no De sé, Nico Serrano, sí. De Nico, un saludo para Nico que está de cumpleaños. ¿Cuántos años Hay tiene lobo él? loco acá. ¿Cuántos años tiene él? Y nuestra edad tiene Fede, ¿verdad? Por ahí Yo creo que 28. para mí que es menor que nosotros. 25, ¿eh? ¿Cómo dijo? Ah, bueno. De radio. Nos vamos. Que la pasen bien. Chao, chao. Hasta luego. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del
del país con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, aquí nañimo añen de vacuna mahahuere, nañen de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena.
Upevarete koteme gueteriña ñembo tapaboca, yayepohei, hañañemo mombyry mokõi metro jepe ñandera Pisagui. Upéicharõ añoiténa ñandera symo'ãi, hañaño ñangareko Paguasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha ojepyta somaijykére Entidad Binacional Jasyretã. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765, WhatsApp 0981-680-005 o seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo. Es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola estaría la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800